Bueno, primero que nada, buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy día en este tercer conversatorio de nuestra plataforma de contenidos y reflexión que hemos llamado Cambia Todo Cambia, y que hoy se focaliza en profundizar las vivencias de los grupos de menores ingresos en tiempos de COVID. Nos acompañan un privilegio de generosos invitados dispuestos a compartir también su experiencia, su conocimiento y sus ideas. Claudio Castro, alcalde de Renca; Leonardo Moreno, actual responsable país de la Fundación Avina; Alejandra Pizarro, quien fue directora ejecutiva de Comunidad de Organizaciones Solidarias y es asesora de Comunidad Mujer; José Moller, fundador y director ejecutivo de Algramo y Fracción; y Victoria Paz, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Banco Estado, con quienes tendremos la oportunidad de compartir luego de una presentación. No podemos dejar de decir qué es lo que inspira los estudios y los conversatorios que estamos realizando en este tiempo. Lo primero es que creemos que todas las empresas y las organizaciones tenemos más que nunca un rol social, un rol público y, por qué no decir, también un rol político del cual tenemos que hacernos cargo. No podemos seguir mirando el crecimiento o el desarrollo futuro sin integrar profundamente las necesidades no resueltas de nuestra sociedad, y tenemos que mirar entonces el progreso desde una perspectiva colaborativa que integre el desafío de cómo podemos ser capaces de generar beneficios para todos. Desde la investigación, también creemos que tenemos que mejorar nuestra manera de observar. La crisis social nos mostró que no estábamos observando de manera completa y profunda los fenómenos de los cuales somos partes en nuestra sociedad. Y por lo tanto, lo que estamos intentando hacer tiene algunos aprendizajes. Tenemos que integrar. No es suficiente mirar la economía o los comportamientos económicos, sino que tenemos que mirar o integrar la perspectiva social y emocional de las vivencias. Y si bien las estadísticas son relevantes porque nos permiten dimensionar y también definir prioridades, son completamente insuficientes para poder comprender la vivencia de las personas. No vivimos en las estadísticas, sino que vivimos en la cotidianeidad de nuestro vivir. Y también tenemos que observar más allá, o al observar más allá de la diversidad, nos encontramos con la diversidad, con los matices, con las diferencias. No hay una versión, no hay promedio. La realidad está compuesta de una gran diversidad de perspectivas. Para moderar el panel estará Andrea Garderes, periodista de la Universidad Católica, candidata a magíster de Antropología Aplicada de la Universidad de Chile y socia de Alma Brands. Pero antes del panel, Olga Mardones, psicóloga de la Universidad de Santiago, máster en marketing de la Universidad de Barcelona y consultora de Alma Brands, presentará una síntesis de los hallazgos del estudio que hemos realizado. Los invitamos a todos a ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat del canal de YouTube. Trataremos de ir recogiéndolas después en el panel, así que los invitamos a participar desde ya. Y desde este minuto dejo con ustedes a Olga Mardones. Muchas gracias, Olga, y vamos con la presentación. Muchas gracias, Caro. Vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Confírmenme que se ve bien la pantalla. ¿Sí? Se está cargando, Olguita, en este momento. Ahora sí. Gracias. Súper. Tal como decía Carolina, vamos a presentar los resultados de este estudio que tiene que ver con profundizar en las viviendas de los segmentos de menores ingresos. ¿Y qué es lo que estamos explorando? Principalmente estamos explorando en las vivencias que tienen estos segmentos durante la pandemia, indagando en sus emociones, el trabajo, el estudio, su vida familiar y social, el ocio y la entretención, y por supuesto que el uso del espacio y la tecnología, entendiendo en profundidad cómo están viviendo esta pandemia. ¿Cómo estamos trabajando? Principalmente desde la integración de distintas fuentes de información, donde integramos análisis de tendencia, análisis colaborativo con clientes, con partners, entrevistas con actores de organizaciones sociales, algunos de los cuales nos acompañan hoy, social listening a través de Brandwatch, pero sobre todo con observaciones y entrevistas virtuales a hogares chilenos. Tratamos, en la medida de lo posible, de entrar en sus casas, en sus vivencias y en sus emociones. Hicimos grupos de par y también hicimos bitácoras de niños y niños para comprender desde una aproximación cualitativa y etnográfica virtual sus vivencias. Pero vamos a la pregunta que nos convoca.
¿Cuál es la realidad desde las cifras? Partamos por las cifras, pongamos un poco de contexto desde las cifras y de cómo están los segmentos viviendo toda esta pandemia. Desde la mirada de los grupos socioeconómicos, que es un parámetro, es un criterio que se usa principalmente en las empresas de investigación de mercado, el 50% de los hogares en Chile vive con un ingreso igual o inferior a 562.000 pesos. Es una realidad muy dura y mucho más cuando pensamos que es la mitad del país la que vive con esos ingresos. Y cuando empezamos a mirar los tremendos efectos que está teniendo esta crisis COVID, efectos sociales, efectos económicos, quienes más expuestos están son justamente las personas de menos ingresos. Si nos vamos a las cifras que nos aporta la CEPAL y hablamos de pobreza económica, cuando hablamos de pobreza económica, ¿de qué estamos hablando? Se considera que una persona está en pobreza económica cuando está debajo del monto mínimo necesario para satisfacer sus necesidades básicas, que está calculado en base a la canasta familiar que se usa en estos casos. Y la CEPAL nos dice que previo a la crisis COVID, el índice de pobreza económica en Chile era del 9,7 y se proyecta un aumento de 4 puntos porcentuales post-COVID, incluso en Latinoamérica sería del 35,5%, es decir, 1 de cada 3 personas estaría en pobreza económica. Nuestra querida Alejandra Pizarro, que nos acompaña, nos decía cuando hablamos con ella, las cifras van a aumentar dolorosamente. Nos decían que un 8% vivía bajo la línea de la pobreza, son cifras dramáticas, convivir con menos de 250.000 pesos al mes. Y dolorosamente, la pobreza medida multidimensionalmente alcanza el 20%. Esas cifras se escondían en otra realidad. El 30% de los chilenos vive en situación de vulnerabilidad. ¿De qué estamos hablando aquí también cuando hablamos de pobreza medida multidimensionalmente? Es que se han ido incorporando otras dimensiones a la medición tradicional de la pobreza económica, porque la pobreza claramente es un problema mucho más complejo, donde claramente el origen económico es altamente relevante en su vivencia. Y cuando miramos las cifras de la última CACEN que tenemos disponible, que es la del 2017, la población bajo pobreza multidimensional es casi 2,5 veces la población bajo la línea de la pobreza que nos da la CACEN, que es de un 8,6. Leonardo Moreno, que también nos acompaña, nos decía, te encuentras una franja de chileno que es una clase media vulnerable de caer en la pobreza, y aquí hay dos conceptos que vamos a tomar un poco más adelante. Un 60% de Chile, las políticas públicas están apuntadas a ese 60%. Mucha gente entra y sale de la pobreza por ingresos y gente que tiene mucha dificultad de sostenerse como clase media. Mucha gente entra y sale de la pobreza por ingresos. Este gran grupo de chilenos y chilenas hoy claramente no tiene protección. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza multidimensional de acuerdo a la CACEN? Hablamos de 5 dimensiones que mide la CACEN, que están inspiradas en los estudios que hicieron Alcayer y Foster en la Universidad de Oxford, y que tiene que ver con las redes, con el trabajo, los ingresos, con el entorno, la vivienda y el uso de los espacios, con la educación, con la salud y el bienestar. En el modelo de medición de pobreza multidimensional que usa el Estado para medir la pobreza, la mayoría de las dimensiones tienen el mismo peso, a excepción de la dimensión de relaciones humanas y redes que tiene que ver, que se añadió en la última medición del 2017. Y nosotros, para nuestro análisis, vamos a... perdón, antes que me olvide. Algunas cifras que creo que son importantes de destacar y que era lo que les decía, esto es una foto, estas son las cifras de la última CACEN. Cuando uno mira estas cifras de la pobreza multidimensional, por ejemplo, un 11,4 no cuenta con redes de apoyo. En ámbito del trabajo, un 15,5 de personas están desocupadas, probablemente las cifras son hoy día mucho más críticas, versus un 5,9 de personas que no están en esta realidad. Un 18,8% de las personas, cuando hablamos de vivienda, vive en situación de hacinamiento o en condiciones precarias de vivienda. En términos de educación, en promedio, las personas en pobreza multidimensional tienen 9,1 años de estudio versus 11,7 entre personas en otra condición. Y cuando pensamos en salud y en bienestar, el 78% de la población se encuentra afiliada a FONASA, y ya vamos a ver cómo evalúan esa cobertura en salud versus un 14,4% a las ISAPRE. Y tal como yo les decía, para nuestro análisis
Nosotros, además, vamos a considerar como otras de las dimensiones altamente impactadas por la crisis COVID, el ocio y el tiempo libre. Tal como nos decía Carolina, y un tremendo aprendizaje y doloroso aprendizaje que nos dejó el estallido social, tiene que ver con que nos quedamos en los promedios, con que nos quedamos en las cifras que acabamos de mostrar ahora, pero claramente no podemos observar ni empatizar con la realidad de las personas si no profundizamos en sus vivencias y en cómo están experimentando, vivenciando esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Antes de ir a cada una de las dimensiones que les mencionamos, vamos a profundizar en las emociones, cómo están viviendo esta crisis los segmentos de menores ingresos. Desde un ejercicio muy cualitativo que realizamos, donde aparece aquí esta nube de emociones, claramente lo que uno ve es que dominan las emociones negativas, domina el temor, domina la preocupación, domina la ansiedad ante esta crisis, y ellos nos lo dicen. Ahora mismo estoy cesante, no sé qué va a pasar mañana, hasta cuánto tiempo más no voy a poder buscar trabajo, no sé hasta cuánto va a durar el finiquito. Por la situación en la que estamos, sin dinero, hablaba la persona, decía, me levanto y no tengo ganas de hacer nada. Es realmente dolorosa la vivencia que aparece ante esta crisis. ¿Y qué gatilla cada una de estas emociones negativas? Aparecen dos grandes ámbitos desde lo que ellos nos relatan y nos cuentan. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la fuerte preocupación económica y que está vinculado a la pérdida del trabajo, a la inestabilidad o ausencia de ingresos, y por supuesto la incertidumbre respecto al futuro inmediato. Y por otro lado, también el temor al contagio, que es tremendo, a contagiarse a sí mismo, a contagiar a personas de riesgo que están con ellos, adultos mayores, personas con enfermedades de base, etcétera, y también a la imposibilidad de ver y o estar con los seres queridos. Acá lo dicen, me da susto pensar dónde vamos a llegar. Si esto va a continuar, ¿qué vamos a hacer si esto continúa? Uno no sabe si es para largo. Hoy, lamentablemente, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Y si bien tienen un tremendo temor al contagio, lamentablemente este es el segmento que debe continuar saliendo y moviéndose a trabajar. Cuando uno mira este mapa que desarrollaron los colegas de Ipsos y Espacio Público, este mapa lo que nos muestra son las zonas de mayor congestión vehicular en junio, y esto también nos dice que el 72% de los hogares del segmento D tiene personas que han tenido que seguir saliendo a trabajar porque si no, no tienen para sustentar a su familia versus menos de la mitad de los segmentos más altos. También aparecen emociones positivas, son menores pero aparecen. ¿Y cuáles son estas emociones positivas? Agradecido, inspirado, optimista, confiado, emocionado. Y aquí lo que aparece de forma muy importante es la resiliencia de este segmento. Pero ojo, que esta resiliencia aparece a un alto costo emocional y mental. Y aquí lo vamos a retomar al final de la presentación. Cabe cuestionarnos cuál ha sido el costo de la promesa de desarrollo y progreso que nos han ofrecido finalmente. Y uno cuando intenta explicar se dice, oye, ¿por qué esta resiliencia de este segmento? Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Que este segmento entra habitualmente en un loop, en un dilema continuo donde se enfrenta a continuas adversidades de todo tipo que lo hacen ir renunciando, sacrificando cosas o experiencias para lograr algunas metas, para poder alcanzar este progreso, para poder alcanzar esta mejor calidad de vida como una meta constante, marcada todo el rato por la adversidad y la renuncia, y aquí es cuando aparece esta falta de oportunidades tremenda para surgir en este segmento como algo sistémico. Esta cita es un poco larga, pero voy a leer una parte. Cuando mis papás se separaron, yo tenía 14 años. Mi papá desapareció como un año, mi mamá tuvo que salir a trabajar fuera y tuve que hacerme cargo de mis hermanos. Decidí dejar el colegio y sobre lo mismo quedé embarazada. A mi hija la tuve a los 15 años, decidí preocuparme de mi hija, luego llegó mi hijo y fue cuando esté más grande, después empecé a trabajar. O sea, aquí claramente hay un loop de renuncia y de adversidades que acompaña al segmento.
Vamos a cada una de las dimensiones que les mencionábamos, las 6 dimensiones. La primera tiene que ver con las relaciones humanas y las redes, y donde algo súper importante que aparece que tiene que ver con la familia, como esa gran red de apoyo que destaca especialmente en el ámbito económico, desde el apoyo en dinero, pagan cuentas, te apoyan con mercadería, te ceden un espacio de su terreno para tener una vivienda, por supuesto, el ingreso familiar de emergencia y los bonos del Estado, y también aparecen las ayudas de organizaciones sociales, de los comités de vivienda, de las juntas de vecinos. Fíjense en esta cita: el ingreso que tengo en dinero en estos momentos es el familiar de mi hijo y el sueldo de emergencia. Ese que va a ser por 3 meses, 195.000 pesos por familia. Pensemos quién de nosotros podría vivir con ese dinero. Y yo tengo la beca de alimentación FUNAEF, que son 32.000 pesos, y mi hija también la tiene. Con eso se compra mercadería para la casa. Pero también esta familia aparece como el principal sustento emocional frente a una rutina que hoy día en este segmento es muy negativa, desde la monotonía, desde la limitación social que supone el encierro y, por supuesto, desde una salud mental mucho más afectada que en temporadas habituales. Y desde ahí la familia es este sostén emocional que aporta todo lo positivo: compartir más en familia, compartir espacios más profundos de conversación y, por supuesto, compartir roles y alivianar la carga de todos. Y también en este segmento aparecen 2 valores que le harían tan bien a nuestra sociedad, que tienen que ver con la solidaridad y la colaboración como prácticas muy relevantes. Es muy esperanzador ver que estos segmentos, que son los que menos tienen, siempre están pensando en ayudar a otros que ellos perciben que están incluso más vulnerables que ellos. Y ahí aparece toda la solidaridad. Pero también aparece la colaboración activa cuando pensamos en las comunidades y en los territorios, y se visibiliza una práctica muy arcaica en este país, pero también muy como arquetípica, de las ollas comunes, donde aparecen todos estos espacios comunitarios de contención, apoyo y colaboración social. Si nos vamos a la segunda dimensión, que es la de trabajos e ingresos, aquí aparecen 2 conceptos súper relevantes. Uno tiene que ver con la movilidad, que producto del tema económico pueden salir o reingresar a la pobreza múltiples veces en su vida, pero también la vulnerabilidad, que significa que están impactados negativamente por muchas otras condiciones: lo social, lo educacional, el entorno y la vivienda, etc. Y desde ahí, la pérdida del trabajo y o la disminución de los ingresos potencian absolutamente la situación de vulnerabilidad en la que viven estos segmentos. Fíjense en las cifras. El 79%, esto es una cifra muy reciente, Espacio Público habla de un 70% en un estudio anterior, el 79% de los segmentos bajos ha enfrentado una disminución importante de sus ingresos, o sea, 8 de cada 10, 4 de cada 5. 28,4 es la tasa de empleo informal en Chile en el primer trimestre, según los últimos datos del INE. Y esta es muy dura: el 35% estima que su presupuesto resiste solo un mes más. Es decir, de aquí a agosto, de aquí a probablemente a fines de julio, probablemente no van a tener ingreso. Nos dicen, nos dejaron de brazos cruzados, ahora no hay mucho que pueda hacer. Ahora hice los trámites para lo del seguro de cesantía, como he trabajado siempre particular, es muy poquito y no tengo más. Pero además, esto también revela otra realidad que tiene que ver con la necesidad de una reinvención laboral, porque lo económico aparece como una necesidad presente y futura. El 55% no cuenta con cotización previsional, el 28% no tiene contrato laboral y prácticamente 3 de cada 5 han tenido que cambiar su actividad. Y cuando estamos hablando de cambiar su actividad, sigue siendo siempre en el rubro de lo informal. Una mujer de 51 años nos decía: antes vendíamos cositas en la feria como colero, que le llaman, cachureos, de todo un poco. Ahora la feria no anda muy bien, la gente solo está comprando mercadería. Mi marido está vendiendo sus herramientas y yo le digo que cómo va a trabajar después. Y así hay muchas historias aquí de las que pudimos conocer a medida que los fuimos entrevistando. ¿Y eso qué sucede aquí? Que finalmente, dada la incertidumbre respecto a los ingresos, se agudiza toda esta evidencia, se agudiza la angustia y todo lo que surge respecto al futuro inmediato. ¿Por qué? Porque este es un segmento que funciona con un presupuesto diario y que en esta época es muy limitado, con una meta de muy corto plazo que tiene que ver con llegar a fin de mes, donde todas las estrategias que ellos utilizan juegan un papel clave. Y además que es un segmento que no cuenta con recursos personales o patrimonio, no tienen propiedades, no tienen ahorros en los cuales apoyarse.
Una familia con hijos grandes nos dice, el mes pasado por lo menos me pagaron el sueldo. Mi marido tenía recursos guardados porque él es súper ordenado. Ya este mes estamos viendo qué va a pasar. Si no me van a pagar, eso no lo sabemos. Entonces ahí tenemos ordenado lo que es la mercadería, pero ya estamos llegando a un momento en que no sabemos qué es lo que va a pasar ni qué vamos a poder pagar. Y cuando nos dicen qué es lo que vamos a poder pagar, nos vamos a qué es lo que sucede con el consumo, dada esta disminución de forma importante de los ingresos. Y aparecen dos elementos súper importantes. Lo primero, que se prioriza la alimentación más básica. Se priorizan los abarrotes, los que pueden, las frutas y verduras, la limpieza y las cuentas más básicas, agua y luz. Pero se posterga todo lo que tiene que ver y que perciben ellos que son gastos extras. Todo lo que es proteína, lo que además da lugar a una alimentación mucho menos balanceada y nutritiva. Se posterga todo lo que es internet y los planes que tenían contratados. Incluso postergan las deudas, postergan darse gusto y por supuesto que potencian todo lo que tiene que ver con el cuidado personal. Ahora buscamos la economía, nos dice un millennial de este segmento, porque a veces pagamos las puras ansias, encontramos productos que cambiamos por coronavirus y son bien ricos. Por ejemplo, los fideos, el azúcar, el aceite, la harina, antes pagábamos la marca y ahora no. Y aquí probablemente el valor de las marcas menos conocidas toma mucho más importancia. Vamos a la tercera dimensión, que tiene que ver con entorno, vivienda y uso de espacios. Y dolorosamente es en este territorio, en la vivienda y en el espacio físico, donde se vive con mayor dureza la desigualdad en esta crisis. ¿Qué nos encontramos en este segmento? Primero con viviendas de pocos metros cuadrados, ahora vamos a ir al detalle, con reingreso de personas que salieron de sus comunas de origen en algún momento buscando una mejor calidad de vida, pero tuvieron que volver a la casa de sus papás. Precariedad material, poca privacidad y, por supuesto, aumento de roce de muchas personas en pocos metros cuadrados. Un joven nos dice, vivo con mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis dos primos, mi tío y su pareja. Son hartos. Uno igual necesita su espacio. Fue hace poquito, unas 3 semanas que se vinieron a vivir para acá. Esto muestra claramente esta realidad de muchas personas en pocos metros cuadrados, producto de este reingreso de personas. Si vamos mirando cada uno de estos elementos, el primer elemento que es importante destacar tiene que ver con el hacinamiento que afecta prácticamente al 10% de la población en Chile. Y cuando hablamos de hacinamiento, ¿de qué estamos hablando de acuerdo a la CACEN? Es del número de personas en el hogar por número de dormitorios exclusivos, si es mayor o igual a 2,5. Claramente en bastantes hogares hay mucho más de ese número. Pero esta realidad del hacinamiento se hace mucho más visible cuando uno compara entre las comunas de la región metropolitana. Fíjense, por ejemplo, que si uno compara La Pintana con Las Condes, que tienen un número promedio de hogar similar, 3,7, 3,3 personas, pero claramente en Las Condes los metros cuadrados son casi el triple para la misma cantidad de personas. Y lo mismo pasa con San Bernardo y Providencia, con Puente Alto, y ni que decir con Lo Barnechea, que los metros cuadrados son mucho más amplios en el fondo, revelando una muy dolorosa realidad. Y esto a qué da lugar a que las condiciones en los hogares bajo pobreza multidimensional sean mucho más extremas y de mayor vulnerabilidad. Hay más personas en promedio versus los hogares que no viven esta realidad. Hay más niños de 0 a 17 años y hay más adultos mayores que además son segmentos muy vulnerables también. Dice, yo soy una mujer muy perseverante, mi pareja igual, mi expectativa es salir a flote y de aquí a fines del próximo año tener esta casa a mi nombre, llegar a ese momento, nuestras firmas de escritura. Hay un sueño también aquí. No tenemos la cifra aquí, pero claramente el déficit habitacional hoy en Chile, pensando por ejemplo en los allegados, es de 700.000 unidades de vivienda, que eso equivale a casi 2,2 millones de personas en Chile. Y aquí les vamos a compartir con todo el respeto y el cariño del mundo, porque ellos nos permitieron hacerlo, algunas fotos y algunas frases que ellos nos comentan, porque ante espacios muy reducidos hay mucha pérdida, hay mucho dolor, pero claramente el tema del espacio propio aparece como uno de los grandes dolores. Igual siguen siendo positivos, dicen, tenemos poco espacio, pero también es más fácil limpiar todo. Andamos todos de mala porque tenemos que compartir todos los espacios que tenemos, los pocos. Pasamos todos los años así, cuando yo les hablaba de la precariedad material, el agua entra soplada, me moja las cosas, pierdo cosas, hay que entrar cosas al living, eso no es vida para nadie. Otra persona nos dice, a veces me ahoga y siento que me falta mi espacio, porque ahora lo compartimos entre las tres. Y dentro de estos espacios tremendamente reducidos de los que disponen, aparece
como dos espacios relevantes. Por un lado, el lugar que se tenía para comer, que puede ser el comedor o el living o la integración de ambos, aparece como este centro de operaciones. Estudiar, trabajar, comer, conversar con todas las limitaciones que el espacio tiene. Y también la cocina aparece como un espacio lleno de significados positivos, donde aparece el regaloneo desde la alimentación, cocinar cosas ricas y por supuesto poder comer también. Vamos a la cuarta dimensión, que tiene que ver con la educación, y acá nos encontramos con una tremenda realidad, que tiene que ver con que en este segmento la educación hoy está detenida. Ese es el gran titular, y donde las brechas que ya existían, que son las que están un poco acá a la derecha, que tienen menos años de estudio en promedio, que los jefes de hogar tienen apenas 7,8 años de estudio, que el 71,7% no completaron la educación media y con un porcentaje importante de analfabetismo, estas brechas se hacen mucho mayores durante la crisis y vamos a ver que hay una proyección de deserción escolar muy alta. Leo Moreno nos decía, podemos llegar a 260.000 niños fuera del sistema, hoy día hay 180.000. Este niño pierde el interés en el colegio, cuando tenga que volver al colegio no va a haber ningún vínculo. ¿Y por qué nosotros hablamos de esta educación en pausa o esta educación detenida? Porque nos encontramos desde las conversaciones que tuvimos con este segmento con distintas brechas. Primero en el acceso, o no tienen internet, o tienen una conexión muy deficiente, o tuvieron que dejarla de pagar, así de simple. Desde los medios tecnológicos también hay una brecha porque no tienen dispositivos que les permitan conectarse a las clases, acceder a las guías que les envían o resolver dudas. Pero también desde lo más sistémico, las instituciones, no todos los colegios e institutos están entregando clases online, lo que aumenta la brecha en el aprendizaje. Y finalmente, también aquí desde un tema de capital cultural, tiene que ver con que los padres y las madres no se sienten con mucha dificultad para reforzar ellos mismos los contenidos académicos de los hijos. Acá dice, creo que quisieron hacerlo online, creo, pero las mamás reclamaron porque no todos tienen computador e internet. De hecho, a las clases de consejos de curso, yo me conecto con mi hijo y es menos de la mitad del curso a la que se conecta. Y esta pandemia nos ha obligado a todos a una digitalización tremenda, pero esta digitalización se vive con mucha precariedad en los segmentos de menores ingresos y las visibilizó más. El 55% de los estudiantes de segmentos bajos no tiene acceso a computador, el 39% no dispone de herramientas para apoyar a sus hijos, y si nos vamos a realidades mucho más extremas, el 70% de las personas que vienen en campamentos no dispone de internet en su hogar, y prácticamente hay casi 1.500 localidades en Chile que no tienen conectividad de ningún tipo. Y ellos, cuando nosotros les decíamos de la realidad de ellos, fíjense aquí en algunas de las fotos, decía, al principio estábamos complicados por el tema del computador, porque teníamos uno que estaba bien desastroso y usábamos solo celulares, pero como lo necesitaba para las clases nos conseguimos uno, internet teníamos. Acá otra familia nos dice, mi hijo del colegio mucho no se puede hacer, le llegan guías de materia que no han pasado. Es decir, además, estamos hablando de que el aprendizaje está totalmente detenido. Y claramente lo que está pasando ante esta educación en pausa, ante esta educación detenida, es que se está proyectando una brecha muy crítica hacia el futuro. Si uno compara los segmentos de menores ingresos con los segmentos de alto ingreso, la preocupación en los altos ingresos, es decir, si estamos aprendiendo bien, si estamos teniendo las clases suficientes. En el caso de los segmentos de menores ingresos, la problemática es totalmente estructural y de acceso. Hay una carencia total. Entonces dice, a mí me cuesta conectarme de vez en cuando, mi computador lo tengo hace 8 años, se me queda pegado, tiene virus, me conecto con el celular, pero es un distractor igual. Otro dice, con las clases virtuales tengo problemas, mi internet malo, de hecho el otro día fue un gran problema, mi internet se cayó, justo pasaron lista, quedé ausente y me perdí la guía. Y tal como nos decía Leo en su entrevista, hoy 186.000 aproximadamente niños jóvenes entre 5 y 21 años no han terminado su estudio o no acceden a la educación, y se proyecta que esta brecha sea mucho, mucho mayor. Vámonos a la quinta dimensión, que es la que tiene que ver con la de salud y bienestar. Y acá es súper interesante, porque si bien ellos consideran que la pandemia afecta a todos por igual, las cifras nos muestran otra cosa. Las cifras realmente nos muestran que la crisis sanitaria y social es mucho más dura con los segmentos de menores ingresos. Cuando uno compara en esta gráfica que preparó la Fundación Vivienda y Techo,
Cuando uno mira la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes, las 5 comunas con la tasa mayor son comunas más vulnerables: San Ramón, Recoleta, Independencia, Conchalí y Cerro Navia. Entonces ellos nos dicen, aquí no hay diferencia en cuanto a lo económico, a la educación o nada, a cualquiera le puede tocar, y así como te toca puedes salir bien librado o no. La dura realidad es que salen peor librados si son afectados por esta pandemia. Y si bien viven cerca de centros de salud, hoy claramente evitan visitarlos por el riesgo de contagio. Una mujer nos decía, yo era de las que con jaqueca tengo que ir al Sapu, hago todo lo posible por evitar ir al Sapu, trato en lo posible de no ir, serán 10, 15 minutos caminando. Otra persona nos decía, no sé si están atendiendo en el hospital, el tema de que a lo mejor me digan tiene que venir tal día, que estamos atendiendo de tal hora, ahí me da susto, no sé si iría. Y además, ¿por qué no van tampoco en estos momentos? Porque también, si bien reconocen todas las debilidades de la salud pública, un sistema que ha estado bajo amenaza de colapso, no solo en la pandemia, sino que mucho antes también se sienten mucho menos protegidos por el sistema. Casi 8 de cada 10 personas está afiliada a FONASA, como les decíamos al principio, y cuando uno mira este gráfico de Ipsos de espacio público, los que se sienten menos protegidos son justamente en los segmentos bajos y también los que están afiliados a FONASA. Si uno mira la realidad, conversando con el alcalde de Renca, Claudio Castro, él nos decía, en Renca tenemos 4 consultorios para atender 80.000 usuarios. Dicen, qué bien. No, es un problema porque la comuna tiene 160.000 habitantes, es decir, hay un déficit importante de centros de salud para la comuna y para atender a todos los habitantes de la comuna de Renca. ¿Y qué es lo que pasa con toda esta situación en torno a la salud y el bienestar? Que lo que más afectado se ve claramente es todo lo que tiene que ver con el desgaste de todo lo emocional, todo lo mental y por supuesto el malestar físico, porque viven en una constante preocupación por lo económico, por la salud de la familia. Y aquí, ojo, ya los vamos a dejar súper invitados para nuestro conversatorio de mujer que se viene pronto. Son las mujeres finalmente las que cumplen el rol de contención hacia el resto, con menos redes de apoyo emocional y propia, y nos dicen, de repente me siento decaída, estoy desanimada, a veces por lo mismo, todo lo que pasa, pero en sí salud, de tener que ir al médico, no tenemos grandes complicaciones. Otra persona nos dice, lo físico, yo creo que uno como que se despierta más cansado, sin haber hecho mucho. De hecho nos pasa, yo creo que todos aquí en la casa, independiente de la cantidad de horas que se pueda dormir, despierta cansado, sin hacer ganas de muchas cosas. Aquí, yo como psicóloga, yo creo que vamos a tener una brecha en salud mental importante, de la cual ojalá podamos hacernos cargo prontamente. Y la última dimensión, que tiene que ver con el ocio y tiempo libre, pensemos que en este segmento la educación y el trabajo están detenidos, están parados, no están trabajando, lamentablemente muchos de ellos no están teniendo educación, los niños y los adolescentes, y desde ahí aparece mucho más tiempo libre. Pero la vivencia del tiempo libre es con muchas limitaciones. Primero con limitaciones económicas, porque se está priorizando lo básico, porque perdimos las lucas y porque tienen que buscar entretención gratuita, pero también desde lo tecnológico, porque tienen tecnología de segunda mano, porque no han podido pagar internet, o porque además por capital cultural no tienen un buen conocimiento tecnológico. Sin embargo, y nuevamente rescatando la resiliencia de este segmento, aparecen pequeñas gratificaciones que hacen mucho más llevadera la situación actual. Aparece fundamentalmente la cocina, el juego. Fíjense que hay una cita donde todo lo que hace la mamá con los niños es gratis. Ahora nos entretenemos aquí en la casa en lo que se pueda, haciendo el juego de la harina, el juego de la galleta, hacemos todo lo que se nos ocurra. Hacen dibujos las niñas, me pongo a hacer sopaipillas con ellas, hacen cosas de figuritas con masa, juegos de cartas, bachillerato, lo que se nos ocurra, la verdad. Y la tecnología, lamentablemente, en lugar de ayudar, lo que hace es que acrecienta la brecha. En el caso de los segmentos altos, la tecnología es un facilitador del ocio y la entretención, es una ventana al exterior: YouTube, WhatsApp, Zoom, Facebook. Fíjense esta cita: computadora hay 3 en la casa, tablet 3, celulares 4, cada uno tiene el suyo. En cambio, en los segmentos medios bajos, la falta de equipamiento y conexión es tremenda. El teléfono es la herramienta principal y el internet aparece como un gasto totalmente extra. Luego de revisar las vivencias y las emociones, nos pareció importante rescatar el cómo se evalúan a sí mismos y al resto durante esta crisis que estamos viviendo. Ellos consideran que hay una responsabilidad compartida. Por un lado, del gobierno, que no ha tomado las medidas suficientes
para parar esta pandemia y para apoyar a los segmentos, y aquí nos dicen, la gente no creía la primera, pero nosotros no tenemos un gobierno serio tampoco, no tenemos un gobierno que luche por los problemas de la gente, pero también ven que la gente no ha respetado las medidas, las cuarentenas ni el distanciamiento social, y nos dice, la gente no le ha tomado la seriedad que corresponde a la pandemia. Van a decir que la pandemia se terminó y no va a haber un gran cambio entre la pandemia y la nueva normalidad. ¿Y cómo ven el futuro después de esta crisis los segmentos de menores ingresos? La verdad es que la mirada futura no es muy optimista. Por un lado, ven que se va a reactivar el estallido social desde la percepción de una gestión insuficiente de la crisis que estamos viviendo, pero también de una rabia acumulada. Cuando yo les explicaba este loop de la adversidad, la renuncia y la promesa de progreso que se hizo, aparece una rabia acumulada y nos dicen, yo creo que van a volver muchas cosas que estaban pasando antes, las marchas por la pensión del abuelito, una mejor educación, las AFP igual estaban haciendo unas marchas con coronavirus, y acá otra persona nos dice, la verdad es que va a ser un Chile muy maltratado, un país muy maltratado que va a costar salir a flote. La verdad es que con toda la gestión que ha hecho este gobierno vamos a tener protestas. Pero también, y de forma aún más pesimista, aparecen todas las dificultades económicas, y no solo para ellos a nivel personal, sino que consideran que va a ser un país y distintas industrias muy golpeadas. Y cuando uno les pregunta sobre su percepción económica futura, fíjense que el 71% de estos segmentos considera que la situación del país es mala o muy mala, el 56,2% considera que su situación personal es mala o muy mala, y 1 de cada 3 proyecta una situación económica mala o muy mala para el país. O sea, la mirada futura es bastante negativa. Y para ir cerrando, claramente esta grave crisis ha levantado la voz de economistas, científicos, filósofos, de un amplio espectro sobre la necesidad de un cambio en el modelo actual. Por ejemplo, Piketty nos dice, y en sus citas, un modelo que evidencia la desigualdad y el mito del progreso a su base. Piketty nos decía, deberíamos usar esta terrible crisis como una oportunidad para replantearnos el sistema económico. Ha mostrado un nivel extremo de desigualdad social y se impone la necesidad de cambiar el sistema económico. Algo parecido hablaba Branko Milanovic a la BBC. Y el gran Gastón Sublet nos decía, la gente aceptó el mito del progreso hasta darse cuenta que el bienestar que le ofrecieron no llegó nunca, porque vive en un malestar crónico urgido por el tiempo útil. Lo triste de estos resultados, que a nosotros además nos tiene muy conmovidos, si ya teníamos brechas y desigualdades, estas lamentablemente van a ser mucho más grandes en el escenario post-crisis. Y para dar paso al conversatorio, me gustaría dejarlos reflexionando también sobre 3 preguntas. Lo primero es cómo reimaginamos y redefinimos qué significan los conceptos de progreso, desarrollo y crecimiento, y cuál es el costo de esta promesa de progreso que nos estamos haciendo. ¿Cuál es el rol social de las empresas? Y aquí desde el rol de nosotros en Alma Brands, ¿cuál debería ser el rol en relación a las comunidades en las que participan? Y finalmente, ¿cómo se fortalecen los espacios de colaboración públicos y privados para lo que decía Karina al principio? No sean las brechas de los otros, sino que sea un trabajo conjunto para resolver nuestras brechas como sociedad. Carolina. O Andrea. Andrea, estamos a la Andrea ahora. Perdón, ahí dejé de compartir. Andrea, sigamos con la Andrea y Luis, si puede eso, que se activen las cámaras de todos los panelistas. Luis, a mí también. Ahora sí. Oye, gracias Caro y Olga por una presentación. Pucha, es como el cliché, pero es una presentación que remueve desde lo profundo. Probablemente no es novedad que hoy día nos encontremos con contenidos vinculados a que vivimos en un país desigual, con un montón de brechas que van desde el hacinamiento, desde la educación, desde la cultura, pero cuando uno lo ve con este nivel de profundidad, claramente remueve y nos lleva a tener otro tipo de conversaciones. Antes de empezar formalmente el panel, les quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo y escuchando por YouTube, más de 100 personas que además nos están mandando sus preguntas, las estamos tomando, vamos a hacer todo lo posible también por sumarlas,
y sobre todo darle gracias a este panel. La verdad es que nos sentimos, lo dijo la Carola al inicio, súper perdón. Pasa todo. Es parte de la dinámica. Tenemos justo, Sí. la Andrea tiene un hijo chiquitito, pero bueno, yo aprovecho de presentarlos mientras. Andrea, dale, me iba a presentarlo. No hay problema, es parte de la realidad. Así que la Ale Pizarro la vemos en un maravilloso escenario en su auto donde tiene señal en Chiloé, y cada uno donde puede estar y con todas las intervenciones, así que es parte de la dinámica. Dale, Andrea. Bueno, como les decíamos, entonces agradecerles al panel y agradecerles por dos razones. Obviamente que por el tiempo, pero además porque sentimos que es un privilegio tener la diversidad de miradas que tenemos hoy día. Hoy día tenemos a Claudio Castro, que además sabemos que su agenda hoy día es compleja, nos regaló tiempo no solamente para nutrir este estudio, sino que también para estar acá. Está Leonardo Moreno, que yo no lo conozco, pero como todos le dicen Leo, y yo soy de Alma Brands, te voy a decir Leo, ¿ya? Pero lo mismo los voy a tratar como si los responsable país de Fundación Avina, lo preguntaba la Caro, la Ale Pizarro, que también la voy a tratar de Ale, directora ejecutiva de Comunidad Organizacional y también asesora de Comunidad Mujer. Jote Moller. André, habla mirando para el frente porque cuando te ponís de lado no se escucha. Perdón. Director ejecutivo de Algramo y de Fracción. Y Victoria Paz, que se nos sumó también durante el inicio de la presentación, no la habíamos saludado al comienzo, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Banco Estado. Así que nuevamente bienvenidos a todos. Les queremos contar que tenemos algunas preguntas preparadas, especialmente, lo cual no quita que no puedan todos en el fondo sumarse a la conversa si es que el tema así lo amerita. Nosotros queremos tratar de aprovecharlos a todos al máximo, así que obviamente que preparamos como algunos temas específicos. Y nos gustaría partir con el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, que si uno mira esta presentación, no cabe duda del rol fundamental que han jugado en las últimas décadas en Chile y que sin duda van a seguir jugando. Tenemos que avanzar hacia un Chile más igualitario. Corremos el riesgo serio de que esta crisis no solamente profundice las brechas, sino que las haga más difíciles en el fondo de sobrellevar. Y ahí me gustaría preguntarles, Leo y Ale, si ven que hay un cambio en los ámbitos en los cuales se venía trabajando para superar la pobreza en este escenario. ¿Hay nuevos desafíos? ¿Hay nuevos segmentos? ¿Hay nuevos territorios en los cuales trabajar? Y también ahí, bueno, ¿de dónde podemos echar mano? ¿Cuáles deberían ser las estrategias, los vínculos, los planes, los proyectos que deberíamos impulsar para hacernos cargos de esos nuevos ámbitos que aparecen hoy día? Les dejo la palabra. Leo, porque él es el competencia. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Quisiera, y no, esto no son palabras de buena crianza, yo creo que el estudio de Alma Brands es realmente espectacular. Creo que ustedes desde un estudio de mercado han logrado acercarse a una realidad que en Chile nos golpea hace mucho tiempo. La verdad es que a mí me impresiona el profesionalismo y la posibilidad de hacer un mix entre lo quanti y lo quali, que en general no existe en los estudios que se hacen en nuestro país. Y ustedes han logrado con estudios etnográficos, que me parece que es un tremendo aporte, porque la verdad es que hay muy poco aporte desde lo que denominamos las voces de las personas que están afectadas por estos fenómenos. Por tanto, y que no son pocos, como ya Olga nos mostraba en las cifras, ¿no es cierto? Por tanto, de verdad quiero decirles que esto me parece que es tremendamente relevante, porque además, Andrea, puedo contestar tu pregunta a partir de este estudio, ¿ya? Habemos algunas organizaciones que venimos planteando hace mucho tiempo, y creo que esto es una cuestión que hoy día, por fin, se puede entender mejor. La pobreza y la desigualdad en Chile van absolutamente de la mano. Yo creo que seguir insistiendo en que tenemos que concentrarnos en la pobreza, y particularmente la pobreza por ingreso, es una cuestión que ya va quedando de lado. Creo que la comprensión del fenómeno de la pobreza y aquellas cuestiones que son, si se quiere, que van de la mano, ¿no es cierto?, como la desigualdad, la vulnerabilidad, la exclusión social, la falta de cohesión. Aquí está Victoria, que tuvo un paso muy importante por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque se formó una comisión de cohesión social, entendiendo que nuestro país tiene graves problemas, precisamente de esto que llamamos el pegamento, que une a los distintos segmentos de la sociedad. Y quiero decir, plantear cuáles son los grandes desafíos a tu pregunta. Yo creo que teniendo claro de que nuestro país no solo es un tema de pobreza,
y menos de pobreza por ingresos, sino que muestra todas estas dimensiones que también ha manifestado y sintetizado Olga, que también es un esfuerzo país, ¿no es cierto?, de cualquier gobierno, de los que hemos tenido en términos de avanzar en pobreza multidimensional. Hoy día tenemos que dar un paso más allá y llegar a esto que se ha planteado al final de la presentación, que tiene que ver con la desigualdad. Esta es una sociedad profundamente desigual. Entonces uno se pregunta, ¿en qué somos desiguales? ¿Hasta cuándo la revuelven con el tema, ¿no es cierto?, de la diferencia de ingresos? No. Yo quisiera poner el énfasis hoy día a partir del estudio que ustedes presentan, particularmente sobre una definición un poquito más amplia de desigualdad, que es donde creo que tenemos que apuntar. Una desigualdad entendida como una acumulación inmerecida de desventajas en las mismas personas. Porque lo que muestra Olga, y el estudio en particular, nos dice que cuando muestra los planos, por ejemplo, de Santiago, y si uno se va a regiones, es exactamente lo mismo. Siempre estamos hablando de las mismas personas, de este porcentaje cercano al 50% en que la gente va rotando en temas de dificultad de ingreso, pero es esa misma gente la que está adscrita al sistema de salud que tiene deficiencias. Es la misma gente la que ocupa más los barrios. Es la misma gente los que viven particularmente, y esto Claudio nos va a poder dar muchas más luces de las que estoy dando yo, problemas de seguridad, de salud, de dificultades de vivienda, de transporte, etcétera, etcétera. Esa es la desigualdad que molesta tan profundamente a la sociedad chilena, y por eso es que al final del estudio se dice, ¿y cómo cree usted que viene para adelante? Es que va a haber una reactivación del estallido social. Y esto no es manejado por partidos, sino que la gente tiene un nivel de molestia que tenemos que hacernos cargo. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos? Primero, entender que tenemos que enfrentar la desigualdad de la mano de una pobreza entendida de manera mucho más amplia que los ingresos. Que la desigualdad de la cual estamos hablando es una desigualdad de oportunidades. O faltan oportunidades, o esas oportunidades son de una muy mala calidad. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso y tratar de entender de una vez por todas algo que sabemos en los libros, pero que a partir de los estudios etnográficos, y quiero insistir en lo etnográfico, porque ustedes han entrado en una cuestión que es cultural, a escuchar a las personas, ¿ya? Y de eso hay muy pocos estudios en Chile. Voces de la Pobreza, de la Fundación Superación de la Pobreza, el PNUD con algunos de sus estudios, ¿no es cierto?, particularmente desiguales, para acercarnos esto que, y aquí me voy a poner un poco aburrido, que Bourdieu llama el hábitus, es decir, esa cosa que se lleva pegada a la piel de mucha gente que ya sabemos que es como una cierta cultura de una situación de desigualdad, de pobreza, de exclusión. Por tanto, yo creo que nuestro gran desafío hoy día está en la colaboración de los tres sectores. El sector privado tiene mucho que decir aquí, en sus prácticas. El Estado, por cierto, el Estado no basta con que entregue alguna ayuda u otro, es cómo se acerca, cuál es la relación, el vínculo que arma con las personas. Y por supuesto, en el caso de la sociedad civil, fíjense ustedes que cuando habla de la sociedad civil en el estudio, no mencionan a la ONG, no mencionan a la iglesia, mencionan a la familia. Y muchas veces se nos olvida que la familia es uno de los principales activos que tienen las personas hablando de capital social. Pero paralelamente a eso, me parece muy complejo que no nombren a otros porque se sienten muy solos. Lo que más satura en la encuesta, ¿no es cierto?, Quali que ustedes hacen es la palabra aislamiento, soledad. Nadie se puede sentir solo y aislado en su país. Entonces, cuando es solamente a la familia quien puedo recurrir, estamos en graves problemas. Y quiero insistir en esto. Los tres sectores tenemos que hacer un esfuerzo enorme para una sociedad más inclusiva, más cohesionada. Y eso pasa por mejorar aquellas políticas que se mostraron claramente en el estudio, pero ojo, nosotros tenemos un rol muy importante en poder cambiar esas percepciones, en el trato, en la forma en la cual nos vinculamos en la sociedad. Yo creo que, insisto, creo que esto es un gran aporte porque nos permite mirar con mucha más claridad aquello que tenemos por delante. Muchas gracias, Leo. Ale, me imagino que, y por lo que conversábamos antes, también tienes algo que complementar, incluso desde dónde estás. Muchas gracias. Comparto 100%, 1000% lo que ha dicho Leo, así que no quiero redundar. Creo que lo que ha dicho es muy clave. Solo quería decir que a partir del estudio de ustedes y de otros conversatorios, a mí lo que se me aparece con muchísima fuerza es que lo que nos demuestra la pandemia a nivel mundial y sin duda a nivel local, es que si el desarrollo no es a escala humana, no es desarrollo. Es que si el desarrollo no considera las necesidades fundamentales de las personas, que son las mismas, universales, a través de los tiempos, lo que cambian, como lo dice súper bien Manfred Magnif, son los actores, pero las necesidades son las mismas, y nosotros no hemos, como modelo de desarrollo, priorizado las necesidades de las personas, e incluso si las hemos mirado, hemos
desarrollados satisfactores que atentan contra esas mismas necesidades. Voy a poner al tiro de lo que estábamos hablando antes. Y tal como decía Leo, me encanta hablar de pobrezas y no de pobreza. Estoy los últimos 4 meses viviendo en el mundo rural, que Leo conoce porque ha estado aquí conmigo en mi casa. Y sin querer idealizar el mundo rural, quiero decir que la pobreza que ustedes presentan, o las pobrezas que presentan, se desarrollan fundamentalmente en las grandes urbes, Claro. donde las grandes urbes son parte del problema. 2 cosas me gustaría comentar con ustedes. Una, la sensación de pertenencia que tienen yo estoy en la comuna de Chonchi, en Chiloé, en la parte un poquito más alejada, pero esa es mi comuna, ahí está el alcalde, ahí está el desarrollo del comercio. Aquí no hay hambre. La primera cosa, no hay hambre. ¿Por qué? Porque este segmento, este sector que es más pequeñito ha mantenido algo que es súper clave, la autodependencia. Si nosotros seguimos potenciando modelos de alta dependencia de países desarrollados, por un lado, o de concentrar todo en pocas manos, por lo tanto eso significa una dominación de grupos sobre otros, y no promovemos de alguna manera la autodependencia, va a ser muy difícil sortear las próximas crisis. No solo no hay hambre, sino que hablaba con el alcalde el otro día y estaban llegando las cajas del gobierno regional de alimentos para repartir entre las personas. Le dije, ¿te ha llegado algo de la CPC, lo que ha hecho el mundo de la empresa? No, no ha llegado nada, pero yo no veo en esta realidad, en el pueblo de Chonchi, en la comuna, en la ciudad y en los sectores rurales, lo que he vivido en Santiago los últimos 40 años. Entonces, quisiera rescatar, seguramente vamos a hablar del futuro, la necesidad que tenemos de repensar la forma como vivimos, porque si no la repensamos, las problemáticas sociales serán de tal tamaño que no podremos responder a ella. La ola es del tamaño proporcional al lugar donde estamos viviendo. Y lo último que querría decir también es, claro, el rol de la sociedad civil no solo ha sido clave, sino que sigue siendo fundamental y seguirá siendo fundamental de toda la sociedad civil. Yo me estoy incorporando a la Junta de Vecinos de Terao Alto. Hay una organización social en los territorios de una riqueza que hace que las personas se sienten parte de su propia solución, de participación, de ser parte de la respuesta, de no esperar que venga algo desde fuera que me solucione, no ser parte también de la solución. Entonces, hay mucho que tenemos que hacer. Termino con esto: si no es a escala humana, no es desarrollo; si no se consideran las necesidades básicas y universales, no es desarrollo; si no es armónico, no es desarrollo; si no es de abajo hacia arriba, no es desarrollo. Muchas gracias, Ale, por esa respuesta que yo creo que, en complemento con lo que nos planteaba Leonardo, pone claramente el énfasis un poco en cómo la Olga y la Carola terminaban la presentación, que hoy día tenemos desafíos de plantearnos preguntas profundas de cómo cómo queremos seguir avanzando hacia adelante, la pregunta por el desarrollo que queremos, por el tipo de colaboración y de comunidad que queremos. Yo creo que vamos a seguir hablando de eso más adelante. Y me quiero agarrar un poco de esa propuesta que incluso tú nos hacías, de repensar la forma en que vivimos, para preguntarte, Coque, la innovación social que ustedes han hecho tiene que ver con eso, tiene que ver con repensar la economía y la forma de hacer empresa, pero de una manera distinta, entendiendo la colaboración de una manera distinta, incluso el desarrollo, el ingreso y el cómo eso impacta finalmente a los usuarios. Antes de partir el conversatorio, tú nos decías, para nosotros estos momentos de crisis son muy relevantes porque efectivamente nos hacemos muy necesarios. ¿Cómo ves hoy día los desafíos para el mundo de la innovación social y de la empresa, pensando en lo que se nos viene como sociedad, en estos desafíos de hacernos preguntas que replantean la economía, la forma de hacer empresa, la forma de colaborar y entender ahí cada uno de estos roles que también Leonardo planteaba? Primero, bueno, gracias por la invitación, por la pregunta, Andrea. Yo creo que, bueno, hay muchísimos elementos en el contexto que diste, las preguntas, los comentarios del ALE también. Y como contexto, Algramo y Fracción, que son empresas sociales que buscan derrumbir el mercado de medicamentos y de productos de primera necesidad, yo siempre he planteado que usan las mismas herramientas de las empresas tradicionales para hacer totalmente lo contrario. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, que hay una voluntad detrás del tipo de empresa que tenemos hoy en día. No es casualidad, sino que hay una intención. Hay una intención de tener un modelo económico que nos pusimos de acuerdo
o se pusieron de acuerdo hace bastante tiempo muchas personas, y eso es intencionado, ¿ya? Y con respecto a la innovación social, surge cuando hay un espíritu crítico frente a esa visión. Entonces, pensar distinto es innovación social. Que es decir, bueno, no estar a costa de las personas es innovación social. Que es el nombre que le pusimos a salirse un poquito del modelo tradicional. Y en ese sentido yo creo que me siento parte de una generación que no tiene que ver con edad, de hecho, sino con impulsar un pensamiento que se ha hecho muchas veces, pero yo creo que hoy día está un poquito más organizado, de postular alternativas que sean pragmáticas por un lado, o sea, que dejen de ser esta utopía de decir es inalcanzable, sino que demostrar que se puede construir. El camino creo yo que es bastante más difícil, porque obviamente chocan las visiones, y hay que competir como empresa y como empresa social, y eso exige una doble pega, en el sentido de que aún yo creo que la innovación social, como la llamamos, sigue siendo un caso anecdótico de jóvenes, probablemente ABC1, como yo, que se impulsan o se acercan a generar una solución, y me encantaría que la disrupción en la innovación social pasara de ser, bueno, las empresas se ponen de acuerdo para entregar caja, a decir, bueno, hagamos que empiecen a pagar más impuestos. Porque eso deja de ser caridad y pasa a ser un poquito más de justicia y pasa a ser más sistemático. Entonces, yo creo que para empezar a generar soluciones de innovación social a escala que necesitamos, tiene que dejar de ser la innovación social del gramo de fracción y ojalá sea la innovación social de grandes empresas. Y para eso hay que entender el rol, que hay que entender que no siempre la empresa tiene que ser protagonista, no siempre tiene que estar en la foto, no siempre tiene que estar brandeado, sino que es un actor más en un grupo de personas que, por como nos pusimos de acuerdo hoy día, son los que están empujando y liderando, pero no tiene por qué seguir siendo así. Y eso no quiere decir quitarle el rol a la empresa, ni expropiarla, ni quitarle su espacio, sino que entienda que es parte de un ecosistema que es más grande, que no porque el otro sea más chico es menos importante, y que no siempre hay que figurar. Entonces, a mí me encantaría que esta innovación social, que a mí lo que me gusta del gramo de fracción no solamente es la operación, sino que ojalá sea inspiración a otros. Es decir, bueno, si alguien partiendo tan pequeño pudo hacer esto y puede escalar, ¿cómo no lo va a poder hacer la gran empresa? Y yo creo que nos faltan un poquito ese tipo de preguntas que aparecen, yo creo, cuando empatizamos un poco más. Y con esto sumo como la última parte de mi respuesta. Yo creo que lo que nos falta es conocer mucho más el terreno. Bueno, aquí tenemos grandes expertos en conocimiento de terreno, y ojalá tender puentes, porque también muchas veces la gente conoce el terreno, no conversa con el mundo más empresarial, y yo siento que aquí la deuda está sin duda desde el mundo más empresarial que el mundo del terreno, porque las organizaciones como el Leo, la Ale, o incluso el mismo Claudio, están todo el día anunciando, y esto es un diagnóstico yo creo que ya bien sabido. Lo que falta es que la vitrina en la que se mira este problema deje de ser la solución, la caridad, de decir, bueno, hagamos un despliegue y comuniquemos esto de esta manera, sino que tal vez la solución es menos sexy, es menos pomposa, pero es mucho más real, y yo creo que eso incomoda. Entonces, yo creo que lo que nos falta es una discusión que incomode un poco más, que cuestione más los privilegios del mundo de la empresa, sacando al individuo, desde el mundo como la empresa como organización, y eso nos falta un montón acelerarlo, porque, y con esto cierro, lo que está pasando ahora solamente va a acelerar lo que comenzó con el estallido social. Y la gente muchas veces plantea que va a haber un segundo estallido, y sin duda que hubieron casos puntuales de cosas que son negativas, dañinas, de destrucción, pero yo creo que lo más profundo es un zamarrear a la sociedad y repensar, ¿no? Y esto yo creo que solamente lo va a acelerar. Entonces, yo creo que estamos en un momento fértil, yo soy siempre optimista, de que puede ser el momento de hacer conversación un poquito más allá de la caja o no la caja, que yo creo que es necesaria, pero ojalá cuestionemos cosas que cuestionemos a los directores, cuestionemos a los dueños, decir, bueno, ¿está dispuesto a ganar un poco menos? ¿Está dispuesto a compartir? ¿Está dispuesto a tributar en Chile? Como cosas que pueden ser técnicas súper aburridas, que finalmente pueden tener mucho más impacto que una solución de emergencia puntual. Oye, me hace todo el sentido pensando en una pregunta que teníamos preparada para Victoria, porque al final lo que tú estás planteando, me encanta esa frase como son las herramientas de siempre para hacer algo completamente distinto. Cuando uno piensa en el mundo de la banca, uno se conecta también con ese mundo que genera oportunidades, pero a la vez que genera dolores, que genera fricciones para las personas. Ya está ese como idea de que a veces es un mal necesario y que no siempre en el fondo van a estar del lado de la empatía y del lado de las personas. Pero Banco Estado claramente acá es una marca y una empresa y una organización que cumple un rol diferente.
y que hoy día, inevitablemente, el cambio de personas genera nuevas expectativas. Yo creo que para todos ha sido, en el fondo, una mirada distinta de una marca que conocemos, que sabemos que ha jugado un rol fundamental, pero hoy día la pregunta que tenemos, y pensando en los desafíos que vemos en estos segmentos de menores ingresos, es si hay un cambio de objetivos en la marca, es si hay un cambio de estrategia, y cuando hablamos de marca pensamos en la organización. ¿Cómo Banco Estado, con toda la relevancia que tiene para estos segmentos, se está planteando seguir avanzando y seguir acompañando? Y quería saber, Victoria, si nos puedes contar un poco cómo están dibujando esa ruta hoy día. Sí. Hola. Hola. Como decía Leonardo, yo me voy a aprovechar y voy a hablar un poquito de mi doble rol, porque efectivamente yo soy parte del Consejo de Cohesión Social que se armó desde el Ministerio. Me gusta destacarlo porque creo que haber creado este consejo en el Estado ya es un paso gigante que te pone de una parte que estaba muy perdida en las preocupaciones del país, que es que la gente se sienta parte y se vincule con otros y se sienta integrante de los temas. Yo creo que la pandemia nos puso, como que nos refregó en la cara cosas que existían, nos refregó en la cara los problemas que no es que sean nuevos, sino, por ejemplo, la informalidad. La informalidad en el país es un 30%, hace tiempo que veníamos escuchando estos números, pero es la típica cosa que uno dice, bueno, quizás bueno, lo vamos a ir enfrentando, pero en el minuto que los empleos se caen, te das cuenta que el 30% de las personas no cuenta con ningún tipo de soporte, de seguro de desempleo, de nada. En el minuto que la gente se tiene que quedar en su casa, te refriega en la cara el hacinamiento en muchos sectores de la población. El minuto que las personas tienen que tener clases online, te refriega en la cara la brecha digital que existe en el país. El minuto que colapsan los hospitales, te das cuenta de los problemas que tiene el sistema de salud. Y así muchas cosas. Entonces, son problemas que estaban en el país, que venían arrastrándose hace mucho tiempo. Como mencionaban también, la pobreza por ingreso que está en el país, que es un 8,6%, hay que empezar a mirarla como un desde. Lo que es la pobreza multidimensional, que es el 20,7% y que no se ha movido en muchos años. La pobreza por ingreso ha bajado mucho en el país, pero la pobreza multi se ha mantenido. Y eso al final te demuestra también que los promedios esconden infinitas realidades. Y yo creo que eso también es algo que tenemos que tenerlo en el radar y que no se nos puede perder. Cuando tú dices los ingresos, claro, desde los 300.000 pesos hasta los 2 millones de pesos, terminas en un ingreso per cápita que quizás no te suena tan mal, o cuando dices los metros cuadrados verdes por persona, cuando piensas en los poquísimos metros cuadrados que tienen las comunas más populosas y en aquellas comunas más del sector oriente, claro, también el promedio quizás no te suena tan mal, pero las brechas son gigantes. Entonces también yo creo que hay que quedarse siempre con que los promedios esconden unas realidades gigantes. Y pasando al banco, lo que yo creo que es el rol de Banco Estado, no te puedo hablar desde la banca, porque Totalmente. es un banco público y tiene que tenerlo. Creo que hay temas que son muy distintivos. Por una parte, el banco tiene que, las personas necesitan sentir que alguien apuesta por ellas. Yo creo que eso es fundamental. El banco piensa que tiene el 50% de las empresas del país, tiene el segmento de microempresas lejos más grande. ¿Por qué? Porque está bien, los otros bancos no ven a la microempresa como un negocio, no tienen su documentación, no tienen su historial, y el banco hace el esfuerzo de atenderlos, de ayudarlos, de llevarlos en la carrera hasta ser una empresa más grande. Por ejemplo, el banco, hay 130 comunas del país en que el Banco Estado es el único banco que hay. Y eso no solamente va por la comodidad, yo encuentro, de tener dónde hacer tus cosas, sino que te da dignidad en el trato. Un número que es muy importante, que es el Consejo de Cohesión Social que estamos viendo, es que la experiencia de malos tratos en el país es de 40%. 40% de las personas, 4 de 10 personas sienten que ha sido víctima de malos tratos en alguna instancia, especialmente en instancias estatales o de atención a público. Y en eso creo que hay un desafío gigante en el banco y en otras instituciones que tenemos que avanzar, y tener el acceso a la inclusión financiera es parte de la dignidad del trato.
la inclusión financiera te da oportunidades. Las personas pueden acceder a créditos para comprarse su casa. En el segmento de las casas de menos de 1000 UF, el Banco Estado tiene el 70% de los hipotecarios. Entonces, por eso es importante entender que el Banco Estado, al menos, más que solo ser parte de la... ¿Perdimos a la Victoria? Perdón, me desconecté. Ahí volvió. Ahora sí. Ahí volviste. Sí. El banco, y tiene que seguir haciéndolo, el banco está donde otros no están, el banco tiene que prestarle a quienes otros no se atreven a prestarle, tiene que incluir a aquellos que otros no se atreven a incluir, tiene a 1.200.000 inmigrantes, entonces tiene que seguir en esa ruta, y especialmente en esta etapa, que es cuando, lo que dicen siempre los gringos, es que cuando hay un día brillante, hay un sol radiante, los bancos te ponen un tremendo paraguas, y cuando en verdad cae la lluvia, los bancos cierran el paraguas, y el Banco Estado tiene que hacerlo al revés. El Banco Estado tiene que estar ahora que se necesita, tiene que poner la plata cuando realmente se necesita, no puede hacer lo que comúnmente se llama como descreme, que es como ir a las empresas que son más seguras, tiene que apoyar a las empresas del país, y después, por supuesto, tiene que estar en la reactivación, tiene que estar con las que quizás los otros no están, y esa es la pega, creo yo, de la banca pública. Muchas gracias, Victoria. Claudio, te quiero pedir que prendas el micrófono porque tenemos una pregunta para ti. Si algo ha emergido con fuerza y con mucho protagonismo, no solo ahora, sino que también en octubre, son los liderazgos locales. O sea, así como esta crisis nos mostró, como decía Victoria, todas las brechas que ya traíamos, problemas que conocíamos, los liderazgos locales mostraron probablemente la importancia que, de nuevo, han tenido siempre, pero que no estaba al centro de la discusión social, al centro de la conversación. Y nos imaginamos que además tú, todos estos datos que mostró la Olga, los ves a diario y los ves con nombre y apellido, los ves mucho más allá del promedio. Y desde ahí quisiéramos preguntarte, desde ese conocimiento, ¿cuáles son los espacios que tú ves para que se dé esta colaboración público-privada? Tú que estás más bien en el mundo del municipio, pero muy conectado con la gente, ¿cuáles son los espacios donde la empresa puede sumarse y puede finalmente colaborar para que entre todas esas personas con nombre y apellido que van más allá del promedio puedan seguir avanzando en esta pandemia y más adelante? Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias también por la invitación. Yo quiero primero partir con una reflexión más general y coincido con el Leo también en su primera intervención, cuando decía que, y yo lo percibo también, creo que estamos pasando quienes analizamos datos, ¿no? Que es una elite muy pequeña en el país, estamos pasando de una lectura de números que por lo demás hace décadas que dicen lo mismo, o sea, en los números no hay nada novedoso. Lo novedoso acá es que estamos empezando a asociar esos números con experiencia. Y yo creo que ese mismo fenómeno es una muestra de la desigualdad, ya ni siquiera de los números, insisto, sino que de las experiencias que existen. La desigualdad no es un dato, es una experiencia. Y eso es lo que reflejan ustedes en las descripciones cualitativas que hacen de las entrevistas que hicieron con varias personas. Eso es lo que vuelve a reflejar la pandemia. Cuando nosotros, ¿cómo vivía un vecino de Renca la pandemia las primeras semanas? Yo creo que no exagero si estuvimos 3 semanas hablando de la pandemia respecto, y sobre todo aquí cuando fue el fin de Semana Santa, respecto de si la cuarentena obligatoria, que en ese momento era solamente para las comunas del sector oriente, se vivía en la casa de Santiago o en la casa de la playa. Eso fue lo que observó un vecino de Renca, una vecina de Renca respecto del fenómeno de la pandemia, ¿cierto? Durante 3 semanas. Hasta que, ¡pum!, sorpresa, la primera persona que murió en Chile producto del coronavirus fue una vecina de Renca. No fue una vecina del sector oriente que estaba debatiendo profusamente, arduamente, respecto de si a la persona que se iba en helicóptero lo multábamos o no lo multábamos. Pero eso, o sea, todos seguimos la historia de la persona del helicóptero y no seguimos la historia de la persona que terminó siendo la primera que murió. Esa cuestión se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez, lo que termina causando la Victoria lo decía, no sé cuál es el antónimo de cohesión, pero una separación
absoluta y completa respecto no de un grupo de chilenos y otro grupo de chilenos, respecto de la gran mayoría de los chilenos que viven la desigualdad y la minoría de los chilenos que analizamos la desigualdad. Y hay una percepción también de que la única forma de enfrentar esa desigualdad, de hecho yo creo que implícitamente la tenemos nosotros acá en esta misma conversación, es que nosotros, que somos los que analizamos la desigualdad, nos pongamos de acuerdo en cómo la enfrentamos. Y no están acá las personas que viven la desigualdad. Y yo creo que eso es una cuestión y tenemos que volver a poner en contexto en el momento que estamos viendo. Nosotros venimos de una crisis social muy profunda, donde lo que estuvo en juego fue nada más ni nada menos que nuestro sistema democrático. Yo creo que todos percibimos en algún momento que en Chile íbamos a perder nuestra democracia, o al menos que la democracia estaba en juego, ¿no? Volvieron a salir los militares a la calle, no para cuidarnos por la emergencia sanitaria que vivimos, sino que volvieron a salir a la calle porque la gente se estaba enfrentando en la calle. Y en el estudio se vuelve a recordar que eso perfectamente podría pasar una vez que termine la pandemia. Y eso yo lo vuelvo a poner sobre la mesa. Voy a ir a la pregunta, ¿no? Que es cómo lo podemos hacer con la articulación público-privada. Porque eso es un segundo orden de magnitud. El Cote algo decía de eso. O sea, qué bueno que hablemos de cuál es el rol de las empresas, que hay cuestiones básicas y mínimas que tienen que hacer. Pero lo verdaderamente importante, urgente, y es lo que el mundo empresarial, el mundo privado y todos los que estamos escuchando estas intervenciones tenemos que preocuparnos, es que en Chile tenemos que transformar profundamente el Estado. Eso fue lo que se puso en jaque a partir de la crisis del 18 de octubre, y eso es lo que no podemos perder de vista. Porque lo que hagan las empresas o no hagan las empresas termina siendo marginal respecto de cuál es el orden democrático que nosotros tenemos. Y eso está muy íntimamente ligado con esta idea de que los alcaldes crecimos en medio de la crisis social y de la pandemia después. Porque, entre otras cosas, el Estado de Chile está tremendamente centralizado. Y que esté tremendamente centralizado tiene como consecuencia que la posibilidad para un ciudadano de Renca o un ciudadano casi de Chonchi o de el 95% de las comunas del país, de transformar la realidad, está muy lejos. Yo no sé por quién votar si quiero transformar las cosas que más le preocupaban a los vecinos que ustedes entrevistaron. La seguridad, el sistema de protección social, la seguridad pública me refiero, el sistema de protección social, la educación, la salud. La única opción democrática que yo tengo para transformar eso es votar cada 4 años por un presidente de la República que probablemente no voy a ver. Esto no tiene que ver con derecha, izquierda o coalición que gobierna, tiene que ver con el diseño de nuestro Estado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, y tal vez lo que está como primera orden del día, es transformar nuestro Estado para poder distribuir el poder de una manera distinta, que tiene que ver con entregar la posibilidad de que un ciudadano sienta que tiene algo que decir, porque si no, la opción que le dejamos es que vuelva la crisis social. Y es este temor que está dando vuelta, que después de que pase la pandemia vamos a volver a la calle a tener enfrentamientos y a tener personas muertas. En Renca murieron 5 personas en la crisis social. Y muchas otras resultaron heridas, perdieron la vista y se causó muchísimo dolor. Entonces, yo creo que eso no podemos perderlo de perspectiva. Esto pasa también por una desconexión importante respecto de lo que significa un ciudadano en el entorno del Estado. Muchas personas consideran el Estado solamente cuando sienten que tienen algo que ganar del Estado, y el resto del tiempo el Estado no existe. A los alcaldes que nos pasa, esto es un poquito, hablábamos con otros alcaldes que somos un poquito Luis XIV, el Estado soy yo, pero no como Luis XIV que lo decía de verdad, ¿cierto? Que era que él hacía y deshacía, sino que para mucha gente, cuando se vive una necesidad tremenda, el Estado es el alcalde. Es el único personaje público al que pueden llegar a criticar, a gritarle, a exigirle, a manifestarle su frustración. El resto del Estado no existe para un ciudadano. Y eso es una cuestión que nosotros tenemos que transformar. Entonces, yo no me compro mucho esta idea de que los alcaldes tenemos una evaluación súper positiva. Al contrario, creo que somos los menos malos. Y eso, ayer aparecía un estudio donde decía, de una nota del 1 al 7, ¿cuál es la nota que usted le pone a los alcaldes? Y era un 3,7, y éramos los mejor evaluados. Eso no es que somos los mejor evaluados. O sea, nadie pasa de curso con un 3,7. Entonces, no tenemos que equivocar esa lectura. Yo creo que eso vuelve a reforzar esta idea de la transformación profunda que requerimos del Estado.
Si eso sucede, ¿cierto? Cuando eso suceda, por cierto que en paralelo la transformación también tiene que ser social en el sentido de volver a sentirnos comunidad, de volver a sentir que avanzamos juntos. Yo no creo que la crisis se soluciona cuando el Estado, por ejemplo, a propósito de este ordenamiento, ¿cierto?, es capaz de garantizar que ninguna persona no va a vivir con una necesidad. Pero sí podemos hacer que una persona sienta que el Estado no la trata distinto respecto de dónde vive. Y esa situación hoy día no sucede. Hoy día da la impresión, y yo creo que eso nos genera mucho temor a quienes tenemos cierto nivel de responsabilidad o de recursos o de ingresos, como que esta cuestión no se acaba hasta que nosotros no sepamos que una persona es rica. Y la discusión hoy día pública es hasta cuánto va a gastar el Estado o cuánto es responsable que gaste el Estado. Yo creo que un vecino de Renca entiende perfectamente cuando hay escasez y que probablemente su situación no se va a solucionar de un momento para otro. Lo que no entiende es por qué para una persona, ¿cierto?, poder acceder a un sistema de salud les permite, en medio de la pandemia, no morir, y nosotros llevamos 1 mes y medio en que el Hospital Félix Bulnes no recibe a un vecino de Renca cuando ese vecino debería estar hospitalizado, clínicamente debería estar hospitalizado, y no hay espacio para él en el hospital. Pero en una clínica privada sí hay espacio con una persona que paga por su salud. Esa es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, dicho eso, yo creo que sin duda el sector privado tiene un rol central que jugar en todo este tinglado, ¿no? Y por cierto que lo primero que tiene que suceder en esto es que quienes tienen una actividad productiva, una institución que genera una actividad económica puntual en un territorio, sean vecinos de ese territorio. Y eso no sucede. Nosotros, yo creo que no es por disposición, muchas veces por no saber cómo hacerlo. Hay un montón de fantasmas también en todo esto. Nosotros hemos salido desde la gestión municipal de Renca a buscar activamente alianzas con, primero que todo, las empresas que están en Renca. Y lo primero que nos encontramos era que nunca se habían sentido convocadas a ser parte de ese desarrollo económico local, que no sabían cómo hacerlo, que sentían que nosotros solamente pedíamos plata, que sentían que si se vinculaban con la municipalidad eso significaba ser, de alguna manera, una especie de cómplice de una burocracia negativa, ¿cierto? Y en muchas ocasiones nosotros nos hemos encontrado con que la burocracia empresarial es mucho más grande que la burocracia municipal. La Ale mencionaba las cajas de la CPC. Las cajas de la CPC se lanzaron en Renca el día 15 de mayo. La municipalidad en un tiempo récord contactó a 800 familias para decirles si es que estaban de acuerdo con recibir una caja de mercadería o no, porque la CPC iba a repartirlas el 15 de mayo. Estamos a 3, 4 de julio y las cajas de la CPC, 800, no se han repartido en Renca. Y la municipalidad ha repartido más de 15.000 cajas en Renca. Y cuando yo llego a un barrio y hay un vecino que recibió un llamado a la municipalidad, porque tuvimos que llamarlos para decirles que íbamos a darle los datos a la CPC para que le repartieran la casa, creen que el que se quedó con la caja en la casa soy yo, y no la CPC. Entonces, yo relativizaría esta idea de que el Estado es absolutamente burocrático y las empresas no, cuando se trata no de generar productividad, sino que cuando se trata de vincularse con las personas. Y eso es precisamente lo que las empresas tienen que entender, es que las empresas también son un actor social, un vecino, por lo pronto, de un territorio. Y como vecino, se espera que avancen junto con su comunidad. Y yo creo que eso tenemos que lograr generarlo. Por cierto que el sector público tiene que generar las condiciones para que eso suceda. Estamos trabajando en eso en Renca y cuesta, pero también tiene que ver con que la empresa se sienta parte de una comunidad que lo pasa mal, que sufre, que exige, que patalea, que pelea muchas veces, y que eso no necesariamente tiene que ver con una cuestión que atenta contra la productividad, sino que al contrario, genera condiciones para que esa productividad sea mejor todavía, que la empresa le vaya bien, es la mejor noticia que nosotros podemos tener en Renca porque significa que a nuestra comunidad le va a ir bien también. El problema es que si eso no se entiende así, y muchas veces no se entiende así, que a las empresas les vaya bien no significa necesariamente que a la comunidad le vaya bien, bueno, eso genera el problema y eso es precisamente lo que tenemos que trabajar para combatir. Muchas gracias, Claudio. Quisiera abrir un poco ahora la conversa ya no con nombre y apellido, sino que aquí el que aprieta el micrófono primero y que abramos un poco la conversación, nos hace una pregunta muy bonita y que tiene que ver con todo lo que hemos conversado este rato. Nos dicen que si finalmente, tanto a nivel de cohesión como de cultura,
todos estos segmentos que hemos visitado hoy día parecieran no ser parte del cuerpo social, parecieran no ser parte de esta incluso élite que está mirando y discutiendo sobre los problemas que tenemos. ¿Cuál debería ser el propósito de país que incluya y no segregue de esta manera? ¿Cómo, y que es un poco la pregunta que hacíamos al inicio, cómo repensamos Chile con toda su definición para que finalmente esta integración, esta cohesión, esta colaboración se dé? ¿Cómo lo ven ustedes? Han hablado de transformación del Estado, han hablado de participación mucho más activa también de la sociedad civil, de empresas que manteniendo las herramientas hagan algo distinto. ¿Cómo ven este desafío? ¿Qué creen ustedes que es necesario hacer y preguntarse para avanzar hacia una visión de propósito país que nos permita hacernos cargo de estas brechas y fomentar mucho más la cohesión? Leonardo fue el primero que prendió el micrófono. Lo aprendí porque soy medio pajarón para el tema de la brecha digital, pero ya esto es más bien por edad, ¿no? Mira, a ver, voy a aprovechar porque, claro, prendí el micrófono. Yo creo que nosotros estamos enfrentados a una situación compleja, pero no por ello menos oportunidad, digamos, y es que tenemos por delante varias instancias en las cuales hacernos cargo de lo que se ha planteado acá. Yo comparto con Claudio el tema de la transformación del Estado, y me atrevería a agregar un par de cuestiones más. Yo creo que lo que hay que transformar son los tres sectores. Yo creo que finalmente aquí lo que necesitamos es transformar también a la sociedad civil y a la empresa. Instancias que tenemos por delante, digamos. Una es bastante importante, que es la forma en la cual las sociedades se ponen de acuerdo en este gran acuerdo social, que es una constitución. Si es que la constitución no se modifica, bueno, habrá que ver cómo enfrentamos lo que viene. Y por otro lado, si pareciera que vamos a entrar en un cambio constitucional, es la oportunidad para decir, bueno, mira, ¿qué vamos a pensar respecto al tamaño, qué vamos a pensar respecto al sector privado? Bueno, tendremos que decidir cuáles son aquellas cuestiones que van a quedar entregadas al mercado, y tendremos que decidir también cuáles son aquellas necesidades tan básicas como para que la gente pueda vivir dignamente, que tienen que quedar bajo la protección de ciertos derechos, ¿te fijas? Tenemos que decidir eso, tenemos que decidir cuáles son los grados de participación de la sociedad civil. La sociedad civil tiene un rol tremendamente relevante, y cuando digo sociedad civil no me refiero a las ONG, me refiero en general a lo que la gente dice, la familia, el barrio, toda la organización que muchas veces, y la Ale ahora que está ahí más metida en el tema rural, se puede dar cuenta que todavía en el sector rural es donde más se aprecia, ¿no es cierto?, un sentido de comunidad. ¿Cómo recuperamos ese sentido de comunidad en la sociedad civil? Y como bien dice Claudio, aquí tenemos que hablar derechamente de la repartición del poder. Si finalmente cuando hablamos del Estado o de una reforma del Estado, estamos hablando de eso. Ahora, ¿de poder qué? ¿Poder de qué? De poder hacer. De poder hacer. Por cómo repartimos mejor esa posibilidad de poder hacer. Y eso es, nuevamente, tema de oportunidades que le corresponden. Me encanta repetir esto de Amartya Sen, las oportunidades no se las hace uno, lo que uno trata de hacer es enganchar con esas oportunidades, de tener una actitud para. Pero las oportunidades son siempre sociales. Es nuestra responsabilidad como sector privado, como sociedad civil o como Estado, es poner a disposición esas oportunidades y que sean lo más razonables, ¿no es cierto?, y de buena calidad para que la gente pueda desarrollarse. Entonces, yo creo que para adelante tenemos esas oportunidades. Creo que hoy día el país, al haber abierto muchas conversaciones, hoy día yo rescato enormemente lo que está haciendo la Universidad de Chile con la Universidad Católica. Tenemos que hablar de Chile, lo que hace un montón de otras organizaciones para poder precisamente sentarnos en esta mesa. Yo creo que tenemos que reconstruir una mesa que está tremendamente quebrada. Preguntaba Claudia ahí, lo contrario a cohesión es precisamente esto escindido, digamos, esto fracturado, esto dividido. Tenemos que tratar de juntar nuevamente esta idea de país, cuáles son aquellas cosas que nos van a unir, con nuestras diferencias. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de esa necesaria igualdad, ¿no es cierto?, de dignidad, porque de eso estamos hablando, de igualdad y dignidad, lo decía bien Victoria, tiene que ver mucho con el trato. Entonces, una igualdad en dignidad, también en derecho, es lo que permite de alguna manera poder avanzar hacia algo diferente. Ahora, por favor, estamos hablando de una igualdad con nuestras diferencias. Si yo creo que lo que nosotros normalmente le hemos hecho el quite, y por ejemplo en este tipo de debates, por ejemplo el seminario, yo agradezco enormemente la pluralidad de visiones que hay aquí, nosotros le hacemos el quite a lo conflictivo, y siempre nos quedamos con esa sensación de los 90 de esto es tan frágil que no vayamos a tocar ni a poner cosas que puedan ser conflictivas. Yo creo que hay que hacernos cargo de los conflictos. Los conflictos son parte de la renovación y de formar visiones comunes, a pesar de nuestras diferencias. Yo creo que tenemos que aprender a jugar con eso, que tenemos a veces diferencias en la mirada sobre el desarrollo, sobre el rol del Estado, el rol de la sociedad civil, y tendrá que ser el país completo el que vaya decidiendo cómo avanzar
hacia adelante oportunidades que no siempre se dan, son bastante puntuales en la historia de un país. Ale, ¿tú tenías prendido el micrófono para intervenir? Sí, lo prendí para, para decir también que me parece que estamos en un minuto súper bueno para Chile, que es súper doloroso lo que vivimos, pero es tal vez la oportunidad que necesitábamos para ponernos en serio la pregunta que nos trajo el estallido social, y el estallido social parece que no teníamos cómo. La pandemia nos puso a todos en la casa y nos dio tiempo para reflexionar, para calmarnos, supongo, y para remirar y tomarnos en serio que el regreso tiene que ser de otra manera. Entonces, yo creo que es tiempo de repensar el Estado, como decía Claudio. Necesitamos instituciones más plurales e inclusivas. Todos los que fracasan los países, si no tenemos instituciones plurales, inclusivas, que nos tiendan a homogeneizar las políticas públicas. Yo lo he escuchado esto en Leo muchas veces, son políticas hechas para homogéneas, sin considerar la pertinencia territorial. Efectivamente, cuando estoy acá, me doy cuenta que distinto es estar aquí que pensar la política en Santiago. Y en eso los alcaldes, claro, tienen harto que transmitir, más que el poder decisional que tienen, que efectivamente es acotado. Instituciones plurales e inclusivas. Y yo quisiera también, para las personas que nos escuchan, que parece que esto quedara en manos de otros, yo creo que es el tiempo de la autorregulación. Para quienes estamos en esta conversación, que somos el mundo de los privilegiados, que duda cabe, es tiempo de la autorregulación, de verdad, de decir cuánto, y en el mundo de las empresas, cuánto es el sueldo máximo que podemos pagar en vez del sueldo mínimo, cuánto es lo que podemos renunciar en términos de utilidades para que nuestros trabajadores tengan posibilidades. Cuánto yo tengo que dejar de percibir como mi privilegio que otros tengan acceso semejante. Y por último, también creo que como país, tal vez la nueva constitución nos puede dar esa posibilidad, remirar las necesidades, que nosotros estamos confundidos. Si no tenemos necesidades infinitas, eso no es verdad. Las necesidades son súper acotadas, son claritas, son universales. Si centramos la mirada de desarrollo en las auténticas necesidades y no en todos los deseos enormes, porque si no el planeta no alcanza. Así que tenemos una crisis medioambiental. Las empresas, yo fui gerente general de una empresa, entonces, y era una empresa francesa, y mi desafío año a año era, ¿cuánto vas a crecer? Es que no va a crecer más, porque no es sostenible que las empresas crezcan, si no, no es sostenible. Entonces, ¿cómo determinamos que las líneas de equilibrio son centrales para el mundo de la empresa, que el Estado tiene que efectivamente acercarse a los ciudadanos en un trato igualitario, inclusivo y sobre todo diverso, con pertinencias territoriales? Y por último, la sociedad civil organizada también a veces ha tenido esa tentación de crecer. No, es que tenemos que ser más grandes, necesitamos más presupuesto. ¿Por qué necesitamos más presupuesto si, bueno, parafraseando a Schumacher, si lo pequeño es hermoso, la respuesta pequeña, territoriales, acotadas, multiplicidad de diversas respuestas? Yo de verdad no tengo nada contra las transnacionales, pero a veces siento que eso nos lleva a situaciones de enorme dependencia. Entonces, por eso me encanta el gramo como respuesta. No tengo nada en contra de las grandes empresas, son muchos amigos queridos y cercanos, pero cómo nos repensamos desde mayor sencillez, mayor austeridad y tamaños más humanos, escalas humanas en el modelo de desarrollo que queramos ponernos de acuerdo aquí para adelante. Gracias Ale. La Victoria ahí me está levantando la mano, dale. Muy buena alumna, muy ordenadita. Yo creo que me gustaría destacar tres cosas que creo que son un desafío en base a lo que estábamos conversando. Uno, lo que hablábamos un poco de que es, en base también al tema de cohesión social, un tema muy importante es estar de acuerdo en las reglas sociales, independiente de cuáles sean. No quiero politizar, pero tenemos que estar de acuerdo. Y es un momento muy bueno de ponernos de acuerdo de nuevo, quizás, de decir, este va a ser nuestro marco. Hay una mayoría que elige cualquiera que sea la opción,
y vamos a ir por ese camino. Respetar la regla social, estar de acuerdo en ella y seguirla es parte fundamental de la cohesión social de un país. Cuando sientes que las reglas no aplican a ti, que están impuestas, obviamente empieza esta desagregación social, que podría ser como el antónimo de cohesión social. Y en esa regla social, en esa regla que nos impongamos todos y que la sigamos, yo creo que es muy importante dos cosas. Por una parte, incorporar a quienes son objeto de la política, y en esto a mí me llama mucho la atención, porque uno siempre en general tiende a hablar de los más vulnerables desde el punto de vista del ingreso o de la pobreza multidimensional, y una vez a mí me llamó la Jimena Bogavir, que tiene una fundación de tercera edad, y me dijo, mira, aquí en mi fundación no tenemos especialmente personas vulnerables de ingresos, pero jamás nos han preguntado por una política para la tercera edad. Entonces también es importante que no solo integrar a aquellas con la mirada de vulnerabilidad, sino que hay muchos desafíos en el país, de nuevos grupos que necesitan ser parte de la discusión, y eso no se nos puede olvidar, eso es muy importante. Y por otro lado, que desde el punto de vista de la empresa privada, creo que es fundamental que esas empresas apuesten por el país. Y eso no significa necesariamente la acepción antigua que teníamos de responsabilidad social empresarial, que en el fondo tu núcleo de negocio es alimentación y tu responsabilidad social empresarial es que regalas no sé qué cosa por otro lado, sino que para mí muchas veces eso es apostar por, yo me acuerdo siempre la Claudia Pizarro, que es la alcaldesa de La Pintana, estaba de afligida cuando quemaron el supermercado de La Pintana, porque era el único. Y ella lo que contaba era lo que se había demorado La Pintana en lograr que una marca de supermercado apostara por ponerse La Pintana, porque probablemente los números no le daban al supermercado. Cuando tú sacas tu caso de negocios, probablemente hay algunas que no te da por la cantidad de veces que las personas van, por la cantidad de compras que hacen, y la mayoría de las marcas dicen, en estas comunas, que es lo que pasa con el banco también, por algo el Banco Estado es el único que está en 130 comunas, a los otros el caso de negocio no les da nomás. Y en eso, obviamente, creo que hay una apuesta de las empresas en su mismo núcleo de negocio, de decir, yo voy a ir igual, porque todas las comunas se merecen tener el acceso a este servicio básico, que muchas veces es la brecha de desigualdad está en que las personas tienen que tomar un ferry, un transbordador, pasar un día tratando de llegar a donde tienen que cobrar su cheque o comprar sus víveres mensuales. Y en eso yo creo que hay un desafío de la empresa privada gigante, que va mucho más allá de la responsabilidad social empresarial como lo tenemos incorporado, y que es darle la dignidad de los servicios a todos los habitantes. Y creo que en eso hay un desafío muy bonito. Muchas gracias, Victoria. No sé si Claudio o Cote tienen algún comentario adicional. Les vamos a robar ya los últimos minutos, pero queremos aprovecharlo. Yo algo cortito antes de Claudio, y me quedé pensando, de hecho, está aprendiendo mucho de la conversación. Hay algo que mencionaba Claudio, que me ha pasado también en otras instancias de discusión, que es de esta cercanía, de ser de conocer a las personas, conocer el impacto, como plantea Claudio, que es el Estado con cara de persona, son los municipios. Y yo hacía como mi autocrítica para adentro, decir, yo no, por ejemplo, yo acá estoy hablando desde el mundo del gramo, fracción, pero también yo siento que hace falta un esfuerzo por tener, por ejemplo, acá en una conversación, un almacenero, una almacenera, una pequeña farmacia de barrio, y que no sea de nuevo alguien de comercial de la Católica, a veces uno que esté hablando en nombre de otros. Y yo creo que ese tipo de autocrítica no por ser autoflagelante, sino como por buscar oportunidades de dar nuevas vocerías y de ojalá llegar un poquito más cercano a la población que creemos y yo creo que tienen también la solución. Muchas veces, como decía la Ale y Claudia también, están tomadas de manera centralizada, y la centralización no solamente es geográfica, sino que también es socioeconómica. Incluso podría llegar a ser de apellidos, de universidades, y romper con eso yo creo que no es fácil. Ejemplo de eso son miles de instancias de conversación que tenemos, que obviamente uno mira a quien confía, a quien conoce, que sabe, que maneja el tema, pero de repente también tenemos que estar dispuestos a incomodarnos, a tener conversaciones distintas y a hacer el asiento, hacer el puesto, porque quizás no va a ser con la misma curatoría, de la misma manera, porque obviamente va a ser la primera vez, pero eso también yo creo que se puede llevar a muchos ámbitos. Y tal vez no hay que ir a preguntarle a la CPC cómo resolver esto, tal vez hay que ir a preguntarle a un almacenero,
que conoce a sus vecinos mucho más que nadie, conoce lo que consumen, que necesitan. Quizás puede ser más eficiente, como decía Claudio, descentralizar, más que centralizar en alguien que probablemente no tiene la experiencia, ni los conoce, y muchas veces ni el interés. Y lo último también, que me sumo a algo que decía la Victoria, que tiene que ver con el Banco Estado, que yo lo vi en el mundo farmacéutico, que también es terrible, que hoy día hay 95 farmacias que no tienen, perdón, 95 comunas que no tienen farmacia. Y estamos hablando de medicamentos, aquí ya no estamos hablando de que si quiere comprar un detergente u otro, o no sé, qué tipo de arroz quiere comer, medicamentos. Y de esos, la mitad solamente tienen farmacias populares. Y hoy en día necesitamos, por ejemplo, un Estado, como decía Claudio, yo creo que se atreva a, primero, o a exigir o a cumplir el rol, pero no podemos estar viendo cómo tenemos 95 comunas que por lo demás, esas comunas son 3 veces más pobres que el promedio nacional. ¿Sí? Es bien obvio. Si son pocos y son más pobres, nadie les quiere ir a vender. Entonces, yo creo que estamos esperando aquí que de buena voluntad ocurran las cosas. Yo creo que está en la herramienta, y no solamente del mundo privado. Yo cuando hablo que ojalá deberíamos tener más impuestos, hablo también de un Estado eficiente, que los comentarios que decía Hans Seven, totalmente de acuerdo, pero un Estado también para que sea protagonista, no sea espectador, decir, oye, ojalá que aquí se venga a instalar esta empresa, a instalar su headquarter, porque puede generar empleo. Que el Estado tome la herramienta, y como también decía Leo, que garanticemos que todos pueden tener acceso a medicamentos. Ojalá ni siquiera tengan que comprarlo, ¿eh? Porque estamos hablando de gente enferma, uno no compra medicamentos por gusto. Ni porque sean ricos, sino porque hay un problema. Entonces, yo creo que de lo que nos falta es, ojalá, y compartir, renovar vocerías, o invitar, o sumar nuevas vocerías. Yo creo que no hay que sacar a nadie, sino que sumar nuevas vocerías, y también invitar a entender que la empresa puede ser un colaborador para tener un rol más activo y más eficiente, porque obviamente tiene herramientas distintas, tiene un conocimiento del territorio muy distinto. Entonces, yo creo que eso todo elemento me gustaría como dejar de cierre y de invitación a que nos quedemos pensando. Muchas gracias, Cote. Claudio, yo no sé si tú tienes alguna palabra de cierre, si te tenemos todavía un ratito. Sí, yo reiteraría dos ideas nomás. Uno es que yo creo que lo local, la palabra territorio es rara porque se ocupa muchísimo, pero la gente no vive en un territorio, vive en una comuna, en un barrio, en una cuadra, en un pasaje, ese es el espacio en el... Nadie dice, no, yo vivo en mi territorio, uno dice, yo vivo en mi villa, en mi población. Pero precisamente lo territorial, lo local, es una oportunidad para tener esta discusión. Un poco de nuevo lo que decía la Ale respecto de Chonchi. El futuro de Choncho o los avatares de Chonchi muchas veces se definen en Santiago. Y qué oportunidad más grande hay para que sea significativo, me refiero, que la discusión respecto de cómo se genera la vinculación público-privada, cuáles son las políticas que tienen mayor impacto en la población de adultos mayores, en fin. Cualquier ámbito que uno quiera discutir se genere desde lo local. Yo creo que eso es algo que tenemos que transformar. Nosotros hemos tenido, por esta misma lógica de salir a buscar alianzas activamente, hemos tenido un vínculo muy importante para nosotros con la Embajada de Suiza y conocer la experiencia suiza. Hemos hecho un montón de proyectos juntos y Suiza es el ícono del Estado descentralizado, pero eso no tiene que ver solamente con un orden burocrático distinto. Tiene que ver con que un ciudadano suizo, y esa es la gracia de esto al final, participa de su desarrollo local activamente. Un ciudadano suizo tiene que pronunciarse, le preguntan, tiene que participar activamente para poder ser considerada su decisión. Tiene una serie de características que hacen que finalmente la ciudadanía se viva de una manera distinta. Y eso lo vinculo con otra idea que a mí me preocupa mucho además, y que tiene que ver con esta idea de un Estado clientelar. Yo tengo la sensación de que incluso mejorando nosotros el circuito de protección social, la red de salud pública, la educación pública, incluso en el fondo los servicios a los que accede un ciudadano, los bienes y servicios públicos, está súper instalada esta idea del ciudadano cliente. Es un ciudadano que participa en la medida que me toca, que critico incluso en la medida que me toca. El Estado, mi aproximación al Estado no es yo siendo parte de esa construcción, sino que más bien yo siendo un beneficiario de ese Estado, que es una cuestión grande, que se mueve lento, ¿cierto? Y que todo el mundo critica. Pero eso es una amenaza muy profunda a nuestro sentido de comunidad. Podríamos tener el mejor sistema de protección social, el mejor sistema de salud pública, pero si eso
sigue siendo de la mano de una sociedad hiper individualizada y además clientalizada, o sea, que yo me aproximo al otro en la medida de que el otro me sirve, y ese otro también puede ser el Estado. Yo creo que eso es un riesgo muy grande para cualquier sociedad. Entonces, nuestra inversión, a propósito de la cohesión, ¿cierto?, que ha salido ya varias veces, tiene que ser eso también. Sentir que incluso aunque nos cueste, incluso aunque mi problema o los problemas que enfrentamos no se puedan solucionar inmediatamente, al menos caminamos juntos en esa solución. Y eso yo no veo que suceda, veo que más bien y ahí uno ve, de nuevo, la crisis social al principio parte como una multiplicación, una sumatoria de pequeñas crisis. Había gente que se encontraba marchando en la Alameda porque tenía el CAE, otros que se tenían que ver con... cada uno se aproximaba de acuerdo a lo que a esa persona le dolía, pero de sentido de comunidad había muy poco. Y eso es lo más difícil de enfrentar, porque eso se enfrenta desde una perspectiva cultural, con una inversión que muchas veces no es la más atractiva en ese sentido, con una inversión en el tejido social. Yo veo, por ejemplo, ahora cómo la sufren los dirigentes sociales, porque sus vecinos, sus socios, en la Junta de Vecinos hay una directiva, pero todos los vecinos son socios de esa directiva, y los socios que no son de la directiva enjuician a sus dirigentes también respecto de si a ese barrio le llegan o no le llegan apoyos. Entonces, pero todos tienen la percepción de que el dirigente es malo, es penca, trabaja para él solo, pero nadie está dispuesto a trabajar por su comunidad. Entonces, esa cuestión es muy compleja, si es que la solución que sea que nosotros sigamos construyendo adelante no considera ese fortalecimiento de un tejido social que se siente comunidad, en el barrio y en el país también. En el país también, respecto de esto que yo decía al principio, de los que analizamos los números respecto a los que viven los números, también tenemos que juntarnos, porque si no se genera una situación muy compleja para poder construir juntos este futuro que esperamos que sea mejor. Muchas gracias, Claudio. Quiero aprovechar también, y acá hablo en nombre de todo el equipo de Alma Brands, en agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este panel. De verdad que sentimos que ha sido un privilegio no solamente tenerlos, sino que además la conversación que se ha generado, o sea, las ideas, los conceptos, los desafíos que nos han dejado, nos sentimos unos privilegiados de verdad de haber estado con ustedes en esta conversación. También agradecerle a todas las personas, estuvieron como más de 100 personas mirándonos y escuchándonos por YouTube. También nos dejaron más preguntas que no alcanzamos a tomar, pero que las vamos a seguir trabajando. Como ya les comentaba la Carola al inicio, este es un esfuerzo que no busca hacer un estudio, este es un esfuerzo que busca comprender, profundizar y empatizar en la diversidad de familias y de personas que construyen este Chile para poder aprender y seguir construyendo hacia adelante. Así que nuestro desafío es seguir tomando esas preguntas, tratar de avanzar a través de estas conversaciones en algo de lo que pueden ser respuestas. También les adelantaba la Olga que vamos a seguir profundizando, vamos a tener estas conversaciones en torno a la mujer, en torno a los adultos mayores, que sin duda son un segmento con un montón de brechas y de desafíos, y también otros temas que creemos que van a seguir surgiendo. Así que nuevamente, gracias a todos. Los dejamos invitados a seguir participando, ya sea desde los paneles o desde, en el fondo, la participación, en la escucha. Eso, muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a los que estén Todo. muy bien. Gracias.